A esta predicación la titulé Toma tu cruz, y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Vemos pues cómo la palabra nos enseña que, siendo Dios mismo, Él no se aferró a cosa alguna, sino que Él, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera tomado la cruz para ir al lugar donde le iban a crucificar, en vano sería todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos predicando. No tendría sentido si Jesucristo no hubiera tomado la decisión y la voluntad del Padre de ir a la cruz, porque en la cruz Jesús hizo todo. Cuando Él iba a terminar la vida física, dijo: consumado es, hecho está. Si no hubiera ido a la cruz, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. Y en la cruz, a través de su sangre, vino el perdón de pecados, de transgresiones y de iniquidades. Él nos purificó y nos santificó a través de su cruz. ¿Por qué? Porque tenía que haber sangre para el perdón de los pecados. Y si vemos en el Antiguo Testamento, cada que tenían que confesar sus pecados, ofrecían un animal, tortolas o X, lo que fuera. Pero tenía que haber sangre para el perdón de pecados. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. Él tomó la cruz. Y si nosotros como cristianos deseamos de ser hijos de Dios, debemos de tomar la cruz. Porque Él lo hizo todo por nosotros, no solamente por los cristianos, por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Si la humanidad no lo quiere recibir, no lo quiere aceptar, ese es el problema de cada uno de aquellos que no lo quieren aceptar. Pero si tú lo aceptaste como tu único y absoluto Salvador, tienes que tomar tu cruz y seguirlo. No seguir haciendo lo que tú quieras. ¿Sí? Tenemos que entender que siendo Dios, Él mismo nos aferró. Y tú también no te tienes que aferrar a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Es a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Porque esto nos va a llevar al lugar santísimo. A estar postrados delante del trono de su gracia. Así como están los ancianos y declarando: santo, santo, santo es el Cordero. Él es santo y nosotros tenemos que tener esa misma actitud de buscar su rostro, porque no solamente es Rey de los judíos, es Rey de reyes y Señor de señores de todo el universo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, simple y sencillamente por eso. Es el Rey de todo lo visible y lo invisible. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. En la cruz Él tomó tus pecados. Y ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Toma la cruz de Jesús y síguelo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Él en la cruz te purificó y te santificó. Para que lo sigas y aprendas de su palabra.
porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tú tienes que tener una relación en tu cuarto secreto, y aquel que tiene una relación en su cuarto secreto, nuestro Señor, ¿dónde se lo recompensa? En público, a la vista de todas las gentes, de un antes y un después, de una renovación y una transformación. Cuando tomes tu cruz de Jesús, el compromiso y la responsabilidad que tú adquiriste, porque uno toma el compromiso. Yo tomé el compromiso de hacer su voluntad, de caminar en su verdad, y así cada uno de nosotros como su pueblo. Por eso su pueblo debe estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. No importa la iglesia que esté sacudiendo, la denominación que tenga. Si están enseñando el evangelio del reino, todos vamos a estar en un mismo sentir, como miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él es nuestro Rey, y a nuestro Rey tenemos que someternos, porque Él tiene un gobierno y tiene una autoridad, y sobre ese gobierno y sobre esa autoridad nosotros debemos de caminar, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, porque cuando tú ya te desvías de lo que tu Rey y su gobierno está establecido, tú ya no estás haciendo lo recto y lo correcto delante de sus ojos. Y esa es la causa por la cual muchos de los que dicen ser cristianos, por causa de ellos, mucha gente no se arrima a Jesús, porque es un testimonio reprobado aún por los hombres. Imagínate delante de Dios, si no estarán reprobados, porque no han entendido que la cruz ya no eres tú, es Jesús. Porque nosotros en la misma cruz que Jesús fue crucificado, ahí Él clavó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldiciones, ahí en la cruz. Entonces cuando nosotros venimos a Jesús, ya no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la cruz y seguirlo, no estar paralíticos ni paralizados. Porque Él no se quedó estático, Él siempre caminó para cumplir el plan y el propósito del Padre aquí en la tierra. Por eso en el profeta Isaías dice la Escritura, ¿a quién enviaré? Eso estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, heme aquí, envíame a mí. Él iba a ser la solución para toda la creación. Pero vemos que hoy en día multitudes y multitudes se están perdiendo, porque no quieren nada con Jesucristo. Y mucho tiene que ver con el testimonio del cristiano y del que está predicando. Porque el que está predicando también hoy en día se ha corrompido, porque a lo que le gusta es la fama, la lana y las damas. Si lo que recibimos de gracia tenemos que darlo de gracia. Lo que Dios nos enseñó no nos costó nada. De igual manera se lo debemos dar a nuestro prójimo. Y hay muchas causas por las cuales la iglesia se está desordenando y cada día se está apartando más del camino de la verdad y de la vida de Jesús. Porque les enseñan una doctrina ligera y light, que si confesares que Jesucristo resucitó al tercer día, serás salvo tú y toda tu casa. Si crees, ¿qué es creer? Es reconocer la verdad. Y si tú reconoces la verdad, tienes que buscar, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tienes que buscar a Jesús y tienes que seguir a Jesús tomando tu cruz. No nada más que son salvos tú y toda tu casa. ¿Y por qué no les explicas de qué manera? Pues qué fácil es confesarlo. Qué fácil es declararlo. Pero seguirlo, no todos lo siguen. No todos lo buscan.
porque no tienen identidad. Son huérfanos o no conocen a su padre. Un huérfano no conoce a su padre. El que no es huérfano conoce quién es su padre, cómo es su padre y qué le agrada a su padre. Y el huérfano desde su niñez no tuvo paternidad. Y esa es la causa por la cual muchos en la iglesia están batallando. Porque no hubo quien lo enseñara en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Nomás lo hizo recibir a Jesús. Recibe a Jesús como tu Salvador. Y ahí se acabó todo. Siendo que Jesucristo tomó 3 años enseñando y discipulando a sus apóstoles. Y lo que tenemos que hacer nosotros es primero enseñar para que se arrepientan y después a través del arrepentimiento que ya estén cimentados y arraigados, reciban a Jesús para que sean hombres de bien, para que sean árboles que produzcan fruto al 30, al 60 y al 100. Y esas son las causas por las cuales hoy en día la iglesia de Jesucristo camina así. Pero hay que entender que nuestro Señor no viene por una iglesia manchada, no viene por una iglesia llena de arrugas, viene con una iglesia en santidad y llena de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú te metes en tu cuarto secreto, que es tu casa, estar escuchando lo que tu padre te está enseñando y tú practicando, Él te lo va a recompensar en público. Si no tenías trabajo, después vas a tener. Si estabas enfermo, vas a ser sanado. ¿Qué te falta? Si en las manos de nuestro Señor Él lo tiene todo. Busque el reino y su justicia. No quiera la añadidura, porque esa jamás te va a llegar. Porque Dios no es un solopador, ni va a permitir que quiera chantajearlo. Aquí sí pueden manipular a las leyes terrenales, pero a nuestro Señor es acorde a lo que ya está establecido en su palabra. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 16. Vamos a comenzar del 17. ¿Ya lo tienen? Y dice así, el apóstol Pablo enviándole la carta a los Corintios, dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. O sea, que no perdiera el poder, porque el Evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando tú estás enseñando lo que Jesucristo te está dando, tiene poder, porque la palabra está viva y es eficaz y más cortante. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Cuando tú lo quieres hacer humanamente, ni tiene poder, ni tiene autoridad, ni tiene nada. Es una palabra vana. Es una palabra que no edifica. Si tú haces lo que Jesucristo te está enseñando, en Jesús hay poder, en Jesús hay autoridad. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? En el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo que tú necesites, ahí está con Él. Toma tu cruz y síguelo. Él no quiso hacer lo que humanamente hablando Pablo, y tenía sabiduría y conocimiento humano de sobra, porque fue instruido a los pies de Gamaliel, un erudito de aquellos tiempos, de los mejores de Israel. Pero ¿saben qué? No, esto no es, esto es humanamente, y lo que Jesucristo me reveló es espiritual, y lo que les voy a enseñar es lo espiritual, porque en lo espiritual hay poder, hay eficacia, y eficacia es lo que tú declaras, eso es lo que te va a llegar a tu vida. No tanta palabrería. ¿De qué sirve tanta palabrería si no recibes nada? Pero hay que darnos cuenta cuál es la causa. Porque si tú no tomas tu cruz y lo sigues
Puede ser que tenga los cielos de bronce y que tus oraciones tengan estorbo. Examínense, examinémonos cada uno de nosotros, porque eso es personal. Me explicó, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Para los que se pierden es locura. Y ahí están hablando cosas que no deberían de hablar. Que los cristianos, que los aleluyos y que tantas cosas. Pero para nosotros no es eso. Para nosotros es el poder de Dios. Y los que caminamos dentro de su evangelio y tomamos nuestra cruz, el compromiso y la responsabilidad que nosotros adquirimos, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús para vencer toda obra de maldad. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. En Jesucristo que nos fortalece. Sin Él nada podemos hacer. Si quieres hacer las cosas en tu humanidad, vas a perecer, vas a fracasar o vas a tropezar. Pero con Él vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es lo que nos enseña su palabra, que somos más que vencedores. No por mi fuerza, no, en Jesús. No peleamos nosotros la batalla, Él la peleó y Él la ganó en la cruz. Y por eso nos hizo más que vencedores. Ahora la pregunta, ¿estamos siendo más que vencedores? ¿O muchos se ven fracasados? Unos se ven derrotados. ¿Cómo te ves? ¿Que vas de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Que eres más que vencedor? Si eres de esos, estás caminando acorde al plan y al propósito de Dios. Pero si estás pasando otro tipo de circunstancias en tu vida, tienes que examinarte. ¿Sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En Jesucristo tenemos el poder, Él nos dio el poder y nos dio la autoridad. El problema es que nosotros no hemos sabido discernir las cosas, porque humanamente, naturalmente no vamos a poder lograr. Y los que caminan en su humanidad, por eso siempre van a tropezar. En vez de ir avanzando, van a ir retrocediendo. En vez de ir creciendo, se van a ir rezagando. Y no va a haber crecimiento, porque el crecimiento no viene del hombre, el crecimiento viene de Dios. Y es cuando haga su voluntad. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. De los que son sabios humanamente hablando está hablando. Y de los inteligentes, los va a frustrar. Por eso hay arquitectos, doctorados, ingenieros. ¿Dónde adquirieron la sabiduría? La adquirieron en este mundo. No fue por obra de Dios que dijeron, Señor. Fue porque nació un deseo de lo que ellos querían ser, o sus padres que tenían la posición económica y los prepararon, pero no la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es la sabiduría lo que nos enseña, que es en Santiago, que es la del mundo, la animal, la carnal y la diabólica. Por eso los grandes sabios y los grandes científicos están construyendo armas para la destrucción de la propia humanidad. Ellos mismos están cavando su propia tumba. Por esa sabiduría tan torpe que el enemigo les ha infundido. No es la de Dios, porque si fuera la de Dios, es de compasión, es de amor, es de vida. Y aquí rápido podemos discernir una cosa de otra. Y Jesús ¿qué iba a hacer? Los va a frustrar.
porque ellos creen que en su sabiduría y en su inteligencia van a poder lograr todo. No, esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el que te abre los ojos de tu entendimiento para que puedas ver lo que no ves. Vamos a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Y esta es otra carta de Pablo a los Efesios. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Que Él rompió toda enemistad. Que yo porque soy judío y tú eres gentil, tú no recibes la salvación y yo la... No. A través de la cruz, Él unió a un solo pueblo. Una sola iglesia, una sola novia. Para cuando Él venga, disfrute con los que tengan que disfrutar, porque a lo mejor muchos se van a quedar y eso va a ser triste. No se trataba ya de normas ni de reglas humanas. Él todo lo anuló y lo que está anulado está cancelado para conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, no por muchos. En Jesús nada más hay un Espíritu. ¿Quiénes eran los que estábamos? Nosotros éramos los que estábamos muy lejos, sin esperanza y sin Dios. ¿Quién eran los que estaban cerca? Pues el pueblo judío. Y a ellos vino y los suyos no le recibieron. Y por esa mala decisión, nosotros alcanzamos misericordia de nuestro Padre Celestial. Y de los dos, hizo un solo pueblo, hasta hoy en día. Y lo más importante y fundamental, que en un solo espíritu, dice. No por muchos, por un mismo espíritu. Y nosotros como su iglesia debemos estar en un mismo espíritu. Él lo hizo todo en la cruz. Y había enemistad. Porque el pueblo judío se creía que nada más ellos eran autoritarios. Y tanto fue la ceguera que tenían que lo despreciaron y que lo entregaron a la cruz del Calvario. Y a través de entregarlo nosotros alcanzamos esa salvación por su gracia que Él nos dio. Pero es a través de tomar nuestra cruz. Cada quien debe de tomar su cruz. No con diferente espíritu, no, con un mismo espíritu. El espíritu del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí no tenemos otra alternativa, nosotros no tenemos otra opción. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Nada más. No tenemos otra. ¿Qué decisión puedes escoger? O sea, ¿tomas tu cruz y lo sigues o lo dejas de seguir? ¿Y qué vino a través de eso? Vino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Él nos inundó con paz, nos inundó con amor, nos dio gracia, nos dio favor, nos dio dones, nos dio talentos para perfeccionarnos en su voluntad. Porque esos dones y talentos que Él nos dio son irrevocables. Y a través de estarlos practicando, Dios es el que nos va perfeccionando acorde a su plan y a su propósito
que Él tiene para cada uno de nosotros. No que nosotros nos estamos perfeccionando. Aquí no se trata que voy a la universidad para que me perfeccionen o para que me enseñen. Lo del mundo no se puede comparar con lo de Dios, porque lo del mundo es terrenal y lo de nuestro Señor es celestial, espiritual, como tú lo quieras ver. Para entender su palabra y la revelación que está establecida, tienes que tener una relación. Tienes que meterte en tu cuarto secreto. Es donde verdaderamente tu Padre, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Y es donde va a venir una renovación y una transformación en tu vida. Aquí vienes a recibir el alimento, pero tu verdadera relación está en tu hogar. Aquí pueden venir a aparentar lo que no son. Cuando en su casa también son peores. Y la persona que tiene un lugar específico para su Dios, su cuarto secreto, esa persona tiene una manera diferente de pensar y de caminar. Porque es un testimonio en su casa, en su trabajo, en la iglesia y donde quiera que anda. Y hay muchos que aparentan, hermanito, hermano. O sea, como que todo está bien. ¿Por qué? Porque permiten que el enemigo los manipule, permiten que el enemigo los engañe. Porque sabiendo bien que están haciendo las cosas mal, lo pasan por alto. Pero tengan en cuenta que nuestro Señor no va a pasar nada por alto. Cada una de las cosas que estemos haciendo y hablando, esas son en las cuales nuestro Señor nos va a justificar o nos va a condenar. Es por tu boca, son por tus hechos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Solo tú lo sabes. Y quien te dio la vida. Ante Él no podemos ocultar nada. Tenemos que estar en un mismo espíritu, no para estar murmurando los unos de los otros, que ya trajo una moto, que, o sea, ¿eso qué? Que no te entre el ego. A los mansos y humildes de corazón, bendicen a su prójimo porque le está yendo bien. A los que tienen ego, siempre traen envidia, porque nada les sale bien. ¿Y cómo les va a salir bien si están haciendo las cosas mal? Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Señor: paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, sé que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué tenía impregnado en su cuerpo Pablo? Las cicatrices de Jesucristo. Por eso él entendió, desde un principio él entendió el plan y el propósito de Dios. Cuando Dios se le reveló a su vida fue 180 grados transformada. Y por eso está diciendo que traigo las marcas de Jesús. ¿No las ven? Imítenme a mí, aprendan de mí, porque yo lo recibí por revelación, no por discipulación. Y la revelación es mucho mejor que lo discipulado. Porque Pablo en 3 días recibió la revelación de Dios para su ministerio.
Y vemos que los apóstoles duraron 3 años siendo discipulados por Jesús. Y todavía cuando Él fue a la cruz, todavía se apartaron. La revelación trae transformación a la vida de la persona. Y cuando Dios te está revelando su palabra, viene un cambio radical a tu vida. Que tú no le encuentras sabor a la vida en este mundo si no es con tu papi, con tu Cristo, con tu Jesús, si no es con tu pastor. Él es el que nos va a guiar, porque Él es nuestro pastor. Por eso, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, toma tu cruz. Ese compromiso y esa responsabilidad que tú adquiriste como creyente o como cristiano, como hijo de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo reveló? Jesucristo mismo. Cuando a ti no se te olvida lo que Jesús hizo por ti, vas a entender el plan y el propósito por el cual estás aquí en este mundo. Cuando somos cortos de vista, ni siquiera le estamos agradecidos, porque cada día que Dios nos permite abrir los ojos es un milagro que nuestro Padre está haciendo en nuestra vida. Luego después nuestro trabajo, las bendiciones de nuestro trabajo, las bendiciones de nuestros hijos, las bendiciones de nuestro negocio. Nuestro Señor no está estático, nuestro Señor está vivo. Él es el Dios de los milagros, el Dios de los imposibles. ¿De dónde te rescató? ¿De dónde te sacó? ¿Ya te olvidaste que Él pagó el precio en la cruz? ¿Los latigazos que le dieron? O sea, ¿te es tan fácil no entender y no comprender la dimensión del sufrimiento y la agonía que tuvo en la cruz? Por ti, por mí, por todos. Para que todavía quieras seguir haciendo lo que te plazca. Porque alguien te dijo que la salvación no se pierde. Escudriña las Escrituras para que veas cuál es el plan y el propósito de nuestro Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo de Dios va a ser con el espíritu de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros naturalmente tenemos un espíritu. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu. Y su Espíritu Santo es el que toma el control. No solamente de nuestro espíritu, de nuestro alma, sino de todo nuestro ser. Y si tú le das la autoridad para que Él te guíe tomando tu cruz, te va a llevar al destino glorioso que Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Él no lo está preparando, Él ya lo tiene preparado. Él ya sabe quiénes son los que van a llegar. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Y esa es la causa por la cual nuestro Señor está cortando los días. Porque dice su palabra que si no, ninguno se salvaría. Si los días estuvieran de largos como estaban cuando yo estaba en mi niñez, qué alegría. Pero hoy en día veo que comienzan y rápido se termina el día. Sigue la noche y de igual manera se están acortando, porque Él viene por su iglesia que se mantiene en fidelidad. Si todos fuéramos salvos, pues ¿qué pasa?
Yo ya lo declaré, yo lo recibí. O sea, la salvación es por gracia. Entonces, ¿por qué nos habla en ese pasaje nuestro Señor? Que los tiempos se están acortando, porque si no nadie se salvaría. Aquí lo que sucede es que no le damos el entendimiento pleno de lo que es la Escritura. Qué fácil es recibirlo, aceptarlo y confesarlo. Y no es difícil seguirlo cuando tú tienes una relación y cuando Dios ha ordenado tu vida, que ya ha disciplinado tu carácter y tu persona. Es normal. Porque ya no vives en el deseo, vives en su voluntad. No de lo que quieres ser, sino de lo que Él quiera que tú seas. Y vamos terminando en Filipenses capítulo 3, 3:17. Y vemos que en cada uno de los pasajes es Pablo el que está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. De lo que Corintios, Efesios, Gálatas y Filipenses, Paulo, el que Dios le dio la revelación del ministerio para los gentiles. Y dice así en el 7, hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. No como quieras andar. O sea, fíjense cómo estoy caminando, qué testimonio estoy dando, cómo estoy hablando, para que tú lo imites. ¿Quién recibió ese modelo? Pablo. ¿A quién se lo estaba dando? A la iglesia de Filipenses. Y nosotros no podemos poner nuestros ojos en una persona, porque estos hombres eran hombres llenos de Dios y del poder de Dios, no como la persona que está predicando. Porque si la persona tuviera lo mismo que ellos tuvieron, levantaban a los paralíticos, a los muertos, sanaban. Pero vemos que hoy en día no está eso. Porque él lo recibió por revelación. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Los que no caminan y toman su cruz, ¿qué son? Enemigos de Jesús. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que tienen apariencia? ¿O de los que tienen eficacia? ¿De los que tienen poder? Dios te va a desnudar. Dios me va a desnudar. El pecado te va a dar a luz. Mejor es que nos arrepintamos para que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿En qué piensas? ¿En lo celestial? ¿En cómo hacer para tu propia destrucción? Hay mucha gente que pone hasta esos para vender cerveza, licorerías o expendios, y dice, no, es la bendición de Dios, cuando con eso que están haciendo están destruyendo la vida de multitudes. Y dice, no, es la bendición de Dios, cuando lo que están haciendo lo están haciendo a mentiras y engañando. Eso es de aquí, de este mundo, para cumplir sus propios deseos. ¿Cuáles son tus deseos?
¿Hacer la voluntad de tu Padre o hacer tu propia voluntad? Si es hacer tu propia voluntad, el mundo la está haciendo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí si no tomas una decisión? Y lo que está ocasionando es que estás corrompiendo a las demás personas, a los demás hermanos. Vemos que hay muchas personas que están metidas aquí en la iglesia, que están por sus propios deseos, lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, y no hay quien los quite de esos pensamientos, porque esos pensamientos los van a llevar a la destrucción, y el enemigo así los tiene cautivos. Tienen una mente cautiva, y la causa es que son enemigos de la cruz. O sea, son enemigos de Jesucristo, que aunque están aquí vestiditos como oveja, por dentro son lobos rapaces. Esa es la causa, son enemigos de Jesús. No están todos los que son. No. Ni son todos los que están. Tampoco. Dios tiene mucho pueblo allá afuera, en el mundo. Y Él es el que les va a inquietar, y Él es el que los va a añadir a su iglesia. No es mi sabiduría, no. Es su palabra. Porque eso es lo que nos enseña en Hechos. Y Él añadía almas a su iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes. Y las multitudes lo seguían. Estos son para los que están fuera y que son enemigos de la cruz. Dice el 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. El anhelo nace de tu corazón. Eso nosotros siempre, ese anhelo siempre debe estar, esa esperanza, esa fe. O sea, es el anhelo que Él va a venir por su iglesia. Una iglesia radiante, una iglesia que resplandezca. ¿Por qué? Porque tenemos al Padre de la luz, y cuando la luz llega, las tinieblas se van. Entonces precisamente es fácil discernir aquellas personas que todavía están haciendo su yo, porque no le ha resplandecido la luz en su vida. Todavía siguen en tinieblas, aunque están metidos en una iglesia cristiana. Pero no porque están metidos en una iglesia cristiana quiere decir que ya tiene el boleto obtenido para llegar a la eternidad. No, para llegar a la eternidad hay que hacer hechos, testimonio, que sean buenos, que sean agradables y que sean perfectos delante de su trono de la gracia. Y guardar nuestra boca, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Él es el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. ¿Y lo somete qué? Somete a sí mismo todas las cosas. Todos nosotros Él nos va a someter y nos va a revestir de un cuerpo glorioso. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Este cuerpo imperfecto va a ser un cuerpo perfecto, porque para Él nada es imposible. Y esa es la fe y esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que tomemos nuestra cruz y caminemos en su voluntad. Si no tomas la cruz, eres enemigo de Jesús. Qué triste que decir que eres un cristiano cuando eres enemigo de Jesús. Y hay que aprender de la palabra
lo que Jesucristo nos enseñaba. Yo no vino a hacer la voluntad mía, sino la del Padre. Y así nosotros también debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ellos no son dos, son uno. Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y así nosotros como sus hijos también debemos integrarnos con Él. Para aprender a caminar con la cruz de Jesús. Queremos que este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso. Hay que permitir que Jesucristo nos dé las fuerzas y la fortaleza para seguir adelante. Porque Él no viene por una iglesia manchada. Él no viene por una iglesia con arrugas. Y vayamos a Apocalipsis. No estaba dentro del plan, pero vamos a ver lo que nos enseña nuestro Señor. 19, Apocalipsis 19, versículo 7. Por este tipo de iglesia viene nuestro Señor. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Acuérdate que no es en tu voluntad, es de nuestro Señor Jesucristo. Su novia se ha preparado. ¿Te estás preparando para recibir a tu novio? ¿O crees que porque ya lo recibiste ya tiene las puertas abiertas para que Él entre? Porque nuestro Señor es el que le va a conceder a cada uno acorde a los hechos y nuestro testimonio que te vista. Él es el que te va a dar la última palabra. Dice, su novia se ha preparado, dice en el 8, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Quién es el que te lo concedió? Si tú no eres merecedor, no te va a conceder nada, no te va a dar nada y te vas a quedar afuera. Tenemos que ser justos porque tenemos un Padre de justicia. Toma la cruz de Jesús para que puedas proclamar con verdad lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu persona, de un antes y un después. La novia no está sin preparar, no. Tenemos que prepararnos cada momento, cada día. Y si a ti se te olvida tu cruz, es porque eres enemigo de Jesús. No te dice que va a venir por su novia que está vestida llena de manchas, llena de arrugas, toda enferma. No. Él viene por una iglesia, mira, al 100%. Y lo podemos hacer cuando tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Sin Él no lo vamos a lograr. Y esa es la decisión que debe de tomar cada uno de nosotros. Porque la salvación es personal y también las fiestas va a ser personal. Si tú eres convidado a las fiestas del Cordero, ahí te vas a regocijar, ahí te vas a alegrar. ¿Sí? Porque no todos van a ser parte de la novia de Jesucristo. No todos. Y tenemos que hablarlo honestamente y sinceramente. La honestidad nace del corazón, no con engaño, no con mentiras, de que las cosas están caminando bien cuando todo está mal. Cuando tú eres honesto
vas a ser honesto con tu prójimo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.